Es un gusto estar nuevamente aquí delante de ustedes para compartir la palabra de Dios. Y es mi oración que esta palabra llegue al corazón de cada uno de ustedes como palabra de Dios, no como palabra de hombre. Que la reciban con gozo, con alegría y que pueda edificar nuestras vidas. El título del mensaje de este día se titula, o es, que nada ni nadie te quite el gozo. Que nada ni nadie te quite el gozo. El ser humano, por naturaleza, es conflictivo. Por eso es difícil encontrar a una persona que esté en paz con todos y viva con gozo todo el tiempo. Al contrario, la mayoría viven en permanente desacuerdo con otros, por innumerables motivos, ya sean políticos, económicos, religiosos, culturales, deportivos, familiares, sentimentales, laborales, personales, etc. Siempre las personas tienen sus desacuerdos con una o con otro. Viven desacuerdo, viven permanente conflicto. Y ha hecho de eso un estilo de vida. El corazón de la gente sin Dios es un mar de conflictos todo el tiempo. Eso dice Isaías capítulo 57, verso 20 y 21. Pero la gente perversa es como el mar agitado, que no puede calmarse, que arroja barro y basura con sus olas. Mi Dios dice, no hay paz para los malos. Y cuando una persona tiene conflictos con otro o con otros, permite que en su corazón se instalen malos sentimientos, malos pensamientos, resentimientos, enojo, dudas, desconfianza, inseguridad, celos, temores, hipocresía y otros similares. Entonces la paz y el gozo desaparecen de su vida, en muchos casos para siempre. Te pregunto, ¿tienes conflictos con tu cónyuge, con tu esposo, con tu esposa? Con certeza, ¿ya no tienes alegría ni paz en tu casa? ¿Tus hijos están de desacuerdo contigo? Sin dudas, ellos ya no te dan ni paz ni gozo. ¿Tienes conflictos con tu jefe, con un compañero de trabajo, con un colega? El ambiente en la oficina se vuelve tenso y desagradable. ¿Eres fanático? Cuando pierdes tu equipo, te vas a enojar y vas a estar en desacuerdo con el técnico, con el referee, y vas a entrar en conflictos con los fanáticos del equipo ganador. En este tiempo, los conflictos y desacuerdos han aumentado todavía más. La gente arma conflictos por causa del COVID-19. Están de desacuerdo los que obedecen el protocolo con los que no obedecen el protocolo, con los que quieren usar la mascarilla y con los que no usan la mascarilla, con los que quieren guardar la distancia y con los que no guardan la distancia. Hay contiendas entre iglesias que obedecen a las autoridades con las que no obedecen a las autoridades. Aparte de los conflictos doctrinales normales, digamos, ahora se suman los desacuerdos por causa de la pandemia, imagínense. La paz y el gozo de Dios han sido quitados por eso también de muchas iglesias. Hermanos, donde hay conflictos, desacuerdos y contiendas, Dios retira su paz y su gozo, porque Dios es Dios de paz. Dios es Dios de paz. Donde Dios está, tiene que haber paz. Dios es un Dios de alegría, Dios de gozo. Donde Dios está, debe haber alegría, debe haber gozo. Por eso bienaventurados son los pacificadores. La gente arma conflictos. Ese es el gran problema de la humanidad caída. Su conflicto con Dios. El desacuerdo permanente que tiene con Él. En consecuencia, los impíos nunca tienen paz, ni gozo verdadero. Así los describe la palabra
En Romanos capítulo 3, versículos 14 al 17, dice el apóstol Pablo: su boca está llena de maldición y de amargura. Están siempre listos para herir o matar. Donde quiera que van, causan destrucción y tristeza. No conocen el camino que lleva a la paz. En el libro de Gálatas, en el capítulo 5, podemos ver las obras de la carne. Y la mitad de ellas se manifiestan en los conflictos y desacuerdos entre personas que quitan la paz y el gozo de la vida. Estas son, en el versículo 20, hostilidad, peleas, celos, arrebatos de furia, ambición egoísta, discordia, divisiones y en el versículo 21, envidia. Si estas obras de la carne todavía están presentes en algunas de tus relaciones más importantes, entonces no tienes ni la paz ni el gozo de Dios. Una poderosa evidencia de que Dios está contigo es que siempre hay gozo y paz en tu corazón. En 2 de Tesalonicenses capítulo 3, verso 16, dice así: que el Señor les conceda su paz siempre y en todas las circunstancias. Y subrayo esto, siempre, la palabra siempre. El Señor, continúa diciendo el apóstol, sea con todos ustedes. Eso significa que el gozo y la paz son la presencia del Señor en nuestras vidas, o garantizan la presencia de Dios con nosotros. Por eso dice el Salmo 16:11, tú me enseñaste a vivir como a ti te gusta, dice David. En tu presencia soy muy feliz. A tu lado soy siempre dichoso. Y subraye nuevamente la palabra siempre, en todo tiempo, en todo momento y en toda circunstancia. Por eso, ¿para qué quieres ser cristiano si no buscas que Dios te haga feliz? ¿Qué quieres de Dios si no es la felicidad plena y perfecta? ¿Para qué quieres el cielo si no eres feliz con Dios aquí en la tierra? ¿Con quién te gusta estar? A ver, ¿con quién quieres pasar más tiempo? ¿Con uno con el que estás en desacuerdo? ¿Con la persona que siempre anda en conflicto contigo? ¿O con aquel o aquella con quien estás en pleno acuerdo y en armonía? Bueno, la respuesta es obvia. Yo quiero estar con Dios todo el tiempo, porque con Él siempre tengo paz y gozo en cualquier circunstancia. ¿Cómo las personas se dan cuenta de que eres un hijo, una hija de Dios? Porque cuando están contigo, pueden ver que tienes la paz y el gozo que a ellos les falta. Pero esta paz y este gozo no son de este mundo, no son parte de nuestra naturaleza humana, porque no dependen de las circunstancias, no dependen de la buena salud, ni de la prosperidad, ni del éxito, ni de la ausencia de problemas. Fíjese lo que dice el Señor Jesús en Juan 14, verso 27. Él dice así: les dejo la paz. Es mi propia paz la que les doy. Pero no se la doy como la da todo el mundo. No se preocupen ni tengan miedo. Jesús en su oración al Padre por sus discípulos dijo: ahora voy a donde tú estás, pero digo esto mientras que estoy en el mundo para que se llenen de toda mi alegría. Juan capítulo 17, verso 13. Entonces, ¿por qué muchos cristianos no son felices con Dios ni tienen su paz? Casi siempre es porque tienen conflictos con otros hermanos por cuestiones doctrinales o por diferencias personales que han dañado la comunión entre ellos y con el Señor. Es por eso que se nos pide en Romanos capítulo 12, verso 18, lo siguiente: si es posible,
En cuanto dependa de vosotros, tened paz con todos los hombres. Y en Mateo capítulo 5, verso 22, Jesús dijo que aun si te enojas contra alguien, serás juzgado, porque esa persona es tu hermano. Estos mandamientos y otros como arréglate con tu adversario, ama a tu enemigo, busca la paz y síguela, tienen un propósito y son para tu bien. Que nada ni nadie te quiten la paz y el gozo de Dios. Los cristianos debemos dejar de ser personas conflictivas, pleitistas, y busquemos vivir siempre de acuerdo con los hermanos, porque ¿cómo andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? Eso dice Amós capítulo 3, verso 3. Hay quienes no están de acuerdo, por ejemplo, con el pastor de su iglesia o con algún líder de la iglesia, porque no les gusta no les gusta su conducta o su carácter, no les gusta cómo enseña o cómo predica. Así que toman la decisión de no escucharles más y buscan oír otros mensajes que vayan de acuerdo con sus posturas, con lo que ellos piensan, ¿no? Luego comienzan a discutir con otros y terminan causando pleitos y divisiones en la iglesia. En consecuencia, Dios mismo quita el gozo de sus corazones sin que se den cuenta. Si estás en desacuerdo con tu hermano, con tu pastor, con algún líder de la iglesia, también estás en desacuerdo con Dios. Eso debes saberlo. Y el resultado es que ya no tienes paz ni gozo en la iglesia ni con tus hermanos. Fíjense lo que dice 1 Corintios capítulo 1, versículos 10 y 11. Dice Pablo: hermanos, les pido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que se pongan de acuerdo unos con otros, para que no haya divisiones entre ustedes. Les pido que estén siempre unidos por las mismas ideas y los mismos propósitos. Les digo esto porque algunos de la familia de Cloé me han contado que hay discordias entre ustedes. Eso dijo Pablo. Los conflictos son desacuerdos, luchas o batallas relacionadas con principios o puntos de vista opuestos. Es el acto o son actos de enfrentarse y chocar con una persona o con varias personas. Tener puntos de vista que chocan entre sí. Los desacuerdos y conflictos suelen ocurrir con frecuencia en el ámbito familiar, en el hogar, entre esposos, entre hijos y padres, entre hermanos, entre la nuera y la suegra, pero también ocurren en cualquier ámbito, sea laboral, social y tristemente también en la iglesia. Y donde hay desacuerdos y conflictos, siempre hay división. Es por eso que muchos son más felices fuera de sus casas, porque dentro de su familia, con miembros de su familia, están en conflicto, están en desacuerdo, chocan todo el tiempo y ya no hay alegría, ya no hay paz, ya no hay gozo en el seno familiar. Muchos se alegran más con la gente del mundo y no con sus hermanos. Ya no se gozan en la casa de Dios y terminan causando división entre los hermanos. El gozo junto con la paz y el amor unen a los hermanos en Cristo. Pero los desacuerdos y los conflictos en la iglesia quitan el gozo, y cuando el gozo es quitado, la división es el resultado inevitable. Es por eso que hay muchas iglesias se han dividido muchas veces. Muchas familias se han dividido. El matrimonio termina en divorcio. Los hijos se van de la casa.
La división es terrible, tanto en el hogar como en la iglesia. Causa mucho daño, mucho dolor. En Tito capítulo 3, versículo 10, dice el apóstol Pablo: si alguien causa divisiones entre los creyentes, hazle una advertencia. Si lo vuelve a hacer, adviértele otra vez. Y si sigue causando divisiones, expúlsalo de la iglesia. Qué terrible, ¿no? Pero es necesario. Los desacuerdos y las divisiones en la iglesia pueden dividirla y causar un daño irreversible. Entonces, examínate. ¿Amas la casa de Dios y te gozas allí más que en cualquier otro lugar? ¿Amas a todos los hermanos y te da alegría estar con ellos? ¿Eres un pacificador? ¿Eres una persona que trata por todos los medios de estar en armonía con todos los hermanos, con el liderazgo de la iglesia y con otros hermanos de otras iglesias también? ¿Tratas de mantener la unidad del cuerpo de Cristo siempre? ¿Tienes siempre palabras de elogio, de ánimo, de alabanza y de esperanza cuando hablas de tus hermanos y de la iglesia? Esa es la actitud y los sentimientos de quien tiene el gozo del Señor todo el tiempo. Por eso nunca dejes que nadie ni nada te roben ese gozo. Miren lo que dice al respecto, al amor a la casa de Dios, a la unidad entre los hermanos. Miren lo que dice el rey David. Salmo 84, Salmo capítulo 84, versículos 1 y 2. Dios del universo, qué bello es tu templo, la casa donde vives. Deseo con toda el alma estar en los patios de tu templo. Me muero por llegar a ellos. Tú eres el Dios de la vida. Por eso te canto alegre con todas las fuerzas de mi corazón. Y dice el versículo 4. Qué felices son los que viven en tu templo. Nunca dejan de alabarte. Versículo 10. Este es un pasaje muy conocido. Dice David: un solo día en tus atrios es mejor que 1000 en cualquier otro lugar. Prefiero ser un portero en la casa de mi Dios que vivir la buena vida en la casa de los perversos. Salmo 133:1. No hay nada más bello ni más agradable que ver a los hermanos vivir juntos y en armonía. Ahí está. Hermanos, la falta de gozo es la invitación a los problemas y a la división en la iglesia. Escuche esto. Vamos a Filipenses capítulo 4, verso 2. Esto dice el apóstol Pablo. Ahora les ruego a Evodia y a Síntique, dado que pertenecen al Señor, que arreglen su desacuerdo. Pablo dice, está diciendo, está rogando, está pidiendo al líder de la iglesia que hable con Evodia y Síntique para que dejen de estar en desacuerdo, dejen de estar en conflicto, que arreglen sus diferencias. Pablo nombra a las dos mujeres que estaban enfrascadas en un conflicto la una con la otra. No conocemos mucho acerca del propio conflicto ni de cuál fue su origen, pero sabemos que era lo suficientemente grave como para que Pablo lo tratara públicamente. El problema entre Evodia y Síntique no solo les estaba haciendo daño a ellas, sino que también era perjudicial para toda la iglesia. Y es evidente en este pasaje que los cristianos de Filipos no estaban tan unidos como deberían estarlo. De hecho, parece que había amargura, resentimiento, pleito, queja, etc. ¿Cómo lo descubrimos? Simplemente mirando el contexto de la carta. Un poco más atrás, en el capítulo 2 de Filipenses, en los versículos 2 y 3,
Continúa, o sea, dice el apóstol. Entonces, háganme verdaderamente feliz, poniéndose de acuerdo de todo corazón entre ustedes. ¿Qué hacía feliz al apóstol Pablo? Que los cristianos de Filipos, de la iglesia de Filipos, ¿verdad?, estén todos de acuerdo, pensando una misma cosa, sintiendo una misma cosa, que mantengan la unidad de la fe. Eso a Pablo le hacía feliz, porque allí estaba la presencia de Dios. Continúa diciendo, amándose unos a otros y trabajando juntos con un mismo pensamiento y un mismo propósito. No sean egoístas, no traten de impresionar a nadie, sean humildes, es decir, considerando a los demás como mejores que ustedes. El conflicto que Pablo aborda se da entre dos personas destacadas en el liderazgo de la iglesia. Él señala en el verso 3 que estas mujeres habían combatido y trabajado a su lado para dar a conocer a otros la buena noticia del Evangelio. Pablo escribe posiblemente a Epafrodito, el pastor de la iglesia de Filipos, en el versículo 3. Dice así, y yo te pido a ti, mi fiel colaborador, que ayudes a esas dos mujeres, porque trabajaron mucho a mi lado para dar a conocer a otros la buena noticia. Trabajaron junto con Clemente y mis demás colaboradores, cuyos nombres están escritos en el libro de la vida. El conflicto entre Evodia y Síntique estaba generando una inestabilidad en toda la congregación. Es decir, ellas estaban representando un peligro para la armonía y la estabilidad de la iglesia. El texto nos muestra la preocupación de Pablo, porque la iglesia estaba en peligro de dividirse. Por lo tanto, era imperativo que los filipenses fueran solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Como Pablo enseña en Filipenses 4:3. Por otro lado, si de algo podemos estar seguros, es que el conflicto entre estas mujeres no era doctrinal. Pues de haber sido así, Pablo no hubiese tenido que rogarles que fueran de un mismo sentir, porque su desacuerdo había quitado el gozo y la paz, no solo de la relación entre ellas, sino también de la iglesia. Hermanos, paz y gozo van de la mano. La armonía o el pleno acuerdo en cualquier relación producen paz y alegría, que es el estado ideal de nuestra relación con Dios y con los hermanos de la fe. Pablo, además de hablar de las extraordinarias cualidades de estas dos mujeres como sus colaboradoras, dice que sus nombres estaban escritos en el libro de la vida, el registro celestial de los fieles. Esto era suficiente razón para que estas hermanas superaran sus diferencias, se pusieran de acuerdo, dejaran de estar en conflicto. Por otro lado, en vista de que las dos estaban destinadas a ir al cielo, donde solo hay gozo y paz, era muy necesario que se llevaran bien aquí en la tierra. Y es muy significativo que cuando había un desacuerdo entre hermanos, Pablo movilizara todos los recursos de la iglesia para remediarlo. Creía que no había esfuerzo demasiado grande para mantener la paz y el gozo. En una iglesia en la que hay peleas, no hay gozo, ya no hay paz y le ha cerrado las puertas a Cristo. No se puede estar en paz con Dios y en guerra con los hermanos al mismo tiempo. Es lamentable que Evodia y Síntique fueran conocidas como dos mujeres que estuvieron peleadas. Eso debe hacernos pensar. Supongamos que nuestra vida se hubiera de resumir en un solo versículo. ¿Qué se diría de nosotros? ¿Qué se diría de ti?
Clemente pasó a la historia como un pacificador. Como dice en Mateo 5, en el Sermón del Monte, bienaventurados los pacificadores. Ellos verán a Dios, ¿no? Evodia y Síntique, sin embargo, están ahí como enojadas entre sí e infelices. Hermanos amados, no permitamos que haya desacuerdos en la iglesia o que permanezcan personas que están en desacuerdo. El gozo se mantiene y crece cuando vivimos para ser felices a los demás. Estamos allí en Filipenses capítulo 4. Leemos ahora los versículos 4 y 5. Continúa diciendo el apóstol: alégrense siempre en el Señor. Lo digo de nuevo, alégrense. Que todos sepan que ustedes son amables y gentiles. El Señor regresa pronto. Aquí hay algo muy importante que se refiere a la alegría, al gozo permanente. ¿Cómo es una persona que tiene el gozo de Dios en forma permanente en su corazón? Es alguien amable y gentil. Siempre está ayudando. Siempre es amable con todos. Siempre transmite alegría. Transmite ánimo en todo lugar. Esa es la persona que tiene el gozo del Señor en forma permanente. Porque el Señor regresa pronto. Y es necesario que encuentre a sus hijos alegres. Ahora, ¿cómo puedes hacer feliz a otros si Dios no te hace feliz a ti? Pero si tienes el gozo de Dios, entonces tienes la capacidad para hacer feliz a otros. Primero a los de tu casa. Puedes hacer feliz a tu esposa. Puedes hacer feliz a tu esposo, a tus hijos, a tus padres, a tus hermanos. Y luego a tus vecinos, a tus compañeros y a otros cristianos y a cualquier persona con tu amabilidad y tu gentileza. Y cuanto más feliz eres, a más personas harás felices con el Evangelio. Jesús era muy feliz e hizo felices a todos los que andaban tristes y sin esperanzas por el mundo. Fíjense lo que dice en el libro de los Hechos, capítulo 10, verso 38. Ustedes saben que a Jesús Dios lo llenó del Espíritu Santo y de poder. Él fue por todas partes haciendo el bien y sanando a los que vivían oprimidos por el diablo. Lo pudo hacer porque Dios estaba con él. ¿Por qué lo pudo hacer? Porque Dios estaba con él. ¿Por qué estaba con él? Porque anduvo haciendo bienes, trayendo alegría, esperanza, gozo a mucha gente, a todas las personas. Jesús llenó de felicidad a Bartimeo el ciego cuando le hizo ver. A la mujer con flujo de sangre la llenó de alegría después de mucho tiempo de tristeza cuando la sanó. Le devolvió la alegría de la vida a la viuda de Naín cuando resucitó a su hijo. Y así miles de personas amargadas y sin esperanza, los ciegos, los paralíticos, los leprosos, cojos, mancos y endemoniados, fueron liberados de sus ataduras físicas y espirituales y se llenaron del gozo de Dios. Zaqueo renunció a toda su fortuna por el gozo de la salvación. Así es el reino de Dios. Lo dice Romanos capítulo 14, versículo 17. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia y paz y gozo en el Espíritu Santo. Ese es el reino de Dios. Hermanos, los únicos que no se alegraban con Jesús eran los fariseos, los sacerdotes, los líderes religiosos judíos. Ellos no se alegraban con Jesús, sino todo lo contrario. Él les causaba enojo,
odio y amargura. Ellos eran infelices. No podían ser felices viendo a Jesús haciendo bienes a los pobres, a los enfermos, a los desafortunados. Ahora, pregunto, ¿las personas son felices contigo? ¿Las personas se alegran contigo? Porque tú siempre eres amable, eres gentil, estás ayudando a todas las personas, estás uniendo a la iglesia, estás hablando bien de todos. ¿Ese eres tú? ¿La gente te conoce por eso? ¿Se alegra contigo? ¿O están contigo y se amargan, se llenan de malas noticias, de que tú estás hablando mal de otros, estás llenando el corazón de amargura? ¿Qué estás haciendo cuando te reúnes con otras personas, con tus hermanos en Cristo? ¿Les das alegría? ¿Te gusta hacer feliz a la gente? Mi hermano, mi hermana, el Señor quiere que seas feliz con Él y que tu felicidad gane almas para Él, no que divida a la iglesia, no que divida a los hermanos. Fíjense lo que dice Juan capítulo 15, verso 11. Dice el Señor Jesús: les he dicho estas cosas para que se llenen de mi gozo. Así es, desbordarán de gozo. Los cristianos hemos encontrado la felicidad y hemos cambiado la felicidad natural por el gozo espiritual. El gozo que permanece aún en el sufrimiento. Por eso dice en Filipenses 4:4, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Regocijaos. Alégrense siempre. Siempre estén gozosos. En Tesalonicenses 5 también dice eso. Sean siempre felices, estén siempre gozosos, porque esa es la actitud del reino de Dios. Esa es la actitud de Cristo. Esa es la felicidad que Cristo nos ha dado para esparcirla por el mundo, para darle a conocer a Él. Entonces, regocijaos en el Señor siempre, eso quiere decir en toda circunstancia. Y el gozo que permanece, sobre todo en el sufrimiento, es lo que le glorifica a Él. La gente del mundo es mayormente infeliz porque siempre anda en problemas, siempre anda en desacuerdo. Y cuando tiene alguna enfermedad, un problema grave, pues se pasa sufriendo y hablando mal. Y contaminando a otros con su amargura. Esa es la característica de la gente del mundo, ¿no? Sin embargo, el cristiano cuando sufre, puede llenarse de gozo. ¿Saben por qué? En primer lugar, porque sabe que Dios permite el sufrimiento en el cristiano. ¿Para qué? Para desarrollar su fe, para desarrollar sus dones, para que deje el pecado y porque Dios quiere transformarlo. Dios quiere cambiarlo. Y muchas veces también Dios hace sufrir al cristiano para salvar a su familia, para traer paz en su familia, para llevar a sus parientes a la salvación o a sus amigos. Dios siempre tiene un plan en el sufrimiento y siempre es para bien, porque la palabra de Dios dice que a los que aman a Dios, todas las cosas, buenas y malas, ayudan a bien. ¿Me entiende? Por eso también en Santiago capítulo 1, versículo 2 dice, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas dificultades. Tengan sumo gozo. El plan de Dios se está cumpliendo. ¿No es maravilloso eso? Dios es feliz. Dios es un Dios de gozo eterno. Él no te salvó para que seas un infeliz, que anda en desacuerdo con sus hermanos, que causa problemas. No, Él te salvó para el gozo eterno y para trabajar por la unidad de su iglesia. Mi hermano, mi hermana, dedica tu vida a predicar el evangelio a los perdidos, para meterlos en el reino de Dios y allí por primera vez conozcan la verdadera felicidad y la verdadera paz. Predica para ser felices a los pecadores infelices del mundo. Si tienes el gozo del Señor, haz feliz a alguien cada día. Predica las buenas noticias.
¿A cuántos pecadores infelices por esta pandemia quieres convertir en personas felices? Dios te ha dado el poder, Dios te ha dado la gracia. Hazlo y tu felicidad será permanente. Ahí se cumplirá en ti lo que el apóstol Pablo dijo en Filipenses 4:4. Regocijaos en el Señor. Otra vez os digo, regocijaos en el Señor siempre. Inclina tu rostro por un momento ahí donde estás y ora conmigo. Señor Jesús, te doy gracias. Gracias, Señor, porque tú me das ese gozo. El gozo que yo necesito para vivir esta vida, para ser amable y gentil todo el tiempo. Primeramente con mi familia, luego con mis amigos, con mis hermanos en Cristo y con toda persona. Haz de mí esa persona feliz, Señor. Quiero ser feliz contigo. Quiero transmitir felicidad. Quiero que la gente me conozca a mí porque soy una persona feliz. Quiero que la persona vea mi felicidad por mi gentileza, por mi amabilidad, por mi cortesía, porque yo siempre quiero ayudar a otros, porque yo siempre estoy dando esperanza. Estoy dando a las personas tu palabra. Estoy procurando que todos estemos unidos, que seamos felices en la iglesia, unidos en un mismo sentir, en un mismo pensamiento. Dame la gracia, Señor, para trabajar por la unidad de la iglesia. Y dame la gracia, Señor, para ser infelices a las personas del mundo, para ser felices a las personas del mundo, a los pecadores infelices. Yo quiero ser feliz contigo y cuando tú vengas, Señor, encuentres que yo soy una persona muy feliz porque tengo el gozo de Cristo. Que Dios te bendiga.